señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este es su programa, Mujer Idónea. Así es que me siento tan agradecida con Dios esta tarde, pero muy agradecida, porque Él conoce el corazón de sus hijos, sabe a quién llamar y sabe a quién sanar, a quién liberar, y solo me pone a mí como un instrumento de su amor y de su bondad. Así es que esta tarde voy a dar un tema tan precioso que quiero que observen, que todos los que estamos aquí, todos sin excepción, tenemos una misión en la tierra. Una misión, mis hermanos, tan importante, un propósito para el cual estamos acá. No es solo Esther, no es solo Débora, pero Esther me llamó la atención porque la conozco ahora a través del hebreo. Y cuando conocemos algo a través del hebreo, se vuelve algo increíble, algo poderoso. Entonces, mis hermanos, vamos a pedirle a Dios que me dé sabiduría para compartir ese tema. Le ruego a mi Padre que me dé semillas de fe, semillas de grandeza, semillas de sanidad, de transformación, de liberación, para que hoy usted reciba, mis hermanos, una transformación, para que si no tiene fe, el Señor se la dé, que me dé mi Padre amado, semillas de salud, mis hermanos, para que cuando la palabra entre a su corazón sea buena tierra y usted sea sano. Que me dé semillas de abundancia para aquellos que no han tenido abundancia, para que Dios los levante este día de aquí con una abundancia que se van a sorprender. Como cuando yo le dije a ese varón que el Señor me mostraba que tenía las manos, que los billetes le crecían. Le pido a Dios, mis hermanos, que me dé semillas poderosas para sanar cualquier enfermedad, no importa la que sea. Y yo le ruego a Dios con toda mi alma que Él me dé a mí semilla, porque yo siembro, para que la siembre en usted, y el que come pan, que le dé pan este día. Ese pan que sacia el alma, que es el único pan que nos sacia. Que así como el siervo clama por las corrientes de las aguas, que así clame por usted, por su alma, que su alma tenga sed de Dios, así como la tengo yo. Que a mí, mis hermanos, dejo cualquier cosa por el servicio a mi Padre amado. Así es que espero que usted abra su corazón este día, que lo abra de par en par, y que esa palabra llegue aún al corazón de mi hija Lucía, que está aquí. Que Dios la visite, que esa palabra la visite en el nombre poderoso de Jesús. Y también al corazón de mi hija Leslie Paola, en el nombre de Jesús. Entonces, mis hermanos, vamos a abrir el libro de Esther para que miremos cómo es esta historia. Y solo voy a decir algo así porque en el libro de Esther voy a aclarar cómo fue hecho a nivel del griego. Entonces, cuando hubo traducción, los misterios del reino, los secretos de la Torá no fueron incluidos, pero es en esos secretos, es en esos misterios donde se encuentran los tesoros escondidos. Y fíjese que el rey Asuero, mis hermanos, había invitado a un montón de gente, pero entre ellos judíos. Oiga bien esto, por favor. Usted, mis hermanos, no tiene que darse, ¿cómo decir? No se puede decir ni lujo ni nada, porque es una barbaridad de invitar a gente a su casa si esa gente no va a honrar a Dios. Entonces este rey, dice el hebreo, que se puso un efod, que se disfrazó como que era un sacerdote, un sumo sacerdote, ¿ves? Imitando a los sacerdotes de los judíos. Y entonces por eso fue que decidió dar vino. Y el vino, mis hermanos, tiene algo tan especial que yo quiero que usted lo recuerde hoy. Fíjese que el vino, por eso yo miro que cuando Habacuc habla del vino, también cuando habla Salomón en el Proverbios 23 habla del vino, porque el vino, si no es un vino consagrado, lo que ministra, mis hermanos, es un vicio, lo que ministra es una adicción. Fíjese qué terrible el vino.
El vino se hizo, mis hermanos, se daba en todas las ceremonias hebreas, porque era donde se transmitía, fíjese qué lindo, los pensamientos de Dios. Imagínense qué tipifica el vino, la sangre preciosa de Cristo. Tipificaba, mis hermanos, la futura redención del pueblo de Dios. Imagínense este rey invitar a mucha gente, y lo que dio no fue licor, sino que dio vino, miren, imitando al sumo sacerdote del Altísimo. Fíjese, era una burla para su pueblo, una burla la que él hacía. Y entonces dice que el problema, y le hablo claro porque dice que el problema fue que participaron los hijos de Dios de un vino, que era un vino, ¿cómo decirle? Que era del mundo, no tenía ninguna consagración. Cuando los hijos de Dios participaban del vino, tenía que ser consagrado a Dios, participar de él, porque en ese vino, oiga, hija de Dios, hijo de Dios, tenemos que aprender a hacer algo. Si usted celebra, por ejemplo, la Santa Cena en su casa, en ese vino ponga el nombre de Dios, porque la Biblia dice que donde él ponga, donde él mire que esté expuesto su nombre, que ahí dice que está la bendición y está Dios bendiciendo. Entonces pongan el vino cuando usted quiera compartirlo en la iglesia, cuando queramos compartirlo en una reunión que vamos a participar de la cena, ponga el nombre de Dios. Y luego, si hay una persona en su casa que está enferma, si hay una persona que necesita prosperidad, que necesita algo, póngale la intención, agarre esa copita y dígale: Padre, aquí estás tú dentro de este vino, y te ruego que lleves sanidad profunda para este hijo. Padre, que lleve una sanidad tan grande que lo levante totalmente de esa cama. Hágalo y diga esas palabras, porque el vino lo que tenía era que transmitía algo, ¿bien? Transmitía que redención, transmitía el vino, mis hermanos, liberación. Y mire el Satanás cómo ha confundido, cómo ha distorsionado el propósito divino, haciendo que el hombre se emborrache, fíjese, de vino. Entonces vienen, mis hermanos, o sea que los judíos se extrañaron que le estaba dando vino, porque el vino era con un propósito específico. La próxima vez que celebre algo en su casa, o que esté un enfermo, una persona necesitada, lleve vino y diga: vamos a preparar hoy un vino y vamos a consagrarlo. Y tiene que ser un vino especial. Y decir: Señor, yo quiero que esta persona prospere cuando se vaya de acá. Entonces, mis hermanos, vino, pues imagínense que lo que dice ahí en ese libro de Esther, que todos se emborracharon. Imagínense qué distorsión. ¿Y sabe qué pasó? Cuando un hijo de Dios hace algo que Dios no se lo ha permitido, levanta rigor. Y este acto fue lo que levantó, que provocó que se levantara Amán. ¿Sí? ¿Y qué iba a hacer Amán? ¿Quién sabe qué iba a hacer Amán? ¿Ah? Él iba a levantar un decreto para matar al pueblo de Dios, ¿ves? Pero Dios lo permitió, mis hermanos. Y tenemos que entender algo: nunca echarle la culpa a nadie de lo que nos pasa, porque cuando nosotros cometemos algo que no le agrada a Dios, Dios levanta rigor, levanta un decreto. Y entonces tenemos que conocer cómo hacer para acercarnos a Dios y cancelar esos decretos. Y eso es lo que vamos a aprender hoy, ¿ven? ¿Cómo puede usted cancelar esos decretos? ¿Cómo hacer, mis hermanos? Y yo me siento tan agradecida con el Padre, porque mire, me puse a estudiar el tema y a estudiarlo y a buscar revelación, y me quedé asombrada cuando entendí esta historia, ¿ves? Que es para mí una historia tan espectacular, porque sabe que dicen los hebreos, que esta historia de Esther es única. Hay 7 fiestas hebreas, pero ellos dicen, mis hermanos, que faltan 2 todavía. En su ignorancia dicen que faltan 2, y así es, pero ellos no toman en cuenta que el Mesías ya vino. Entonces ellos dicen que cuando venga el Mesías va a sonar la trompeta. Eso se llama Yom Teruah. Y es cierto, cuando Cristo venga en su segunda venida, va a sonar la trompeta. Y luego se va a celebrar, mis hermanos, el Yom Kippur, que es la expiación.
Entonces, mis hermanos, en ese día era donde se tomaba el vino, porque el vino significaba expiación, porque significaba la sangre de Cristo. Mire qué hermoso. Entonces, mis hermanos, pero ellos dicen que cuando venga el Mesías se va a terminar esas fiestas, y tienen razón. Pero la única que se va a celebrar para toda la vida es la fiesta de Esther. Porque dice, mis hermanos, yo me alegro de entender eso, porque nosotros las mujeres, como dice el Salmo 68, nos hemos sentido a veces como que el hombre es el que tiene la autoridad, el hombre, pues es cierto, en nuestra casa como liderazgo, pero a veces se prohíbe hasta que una mujer predique. ¿Y sabe por qué? Porque Satanás tiene miedo. Porque hay una profecía, hay una orden para las mujeres que está en el Salmo 68, y lo vamos a leer hoy. ¿Y sabe por qué, mis hermanos? Porque Dios nos ha dado una autoridad y queremos distorsionar la palabra de Dios, pero la palabra de Dios dice que la mujer, ¿qué hará con Satanás? Aplastará la cabeza de la serpiente. La mujer habla de la mujer específicamente, mis hermanos. Entonces, fíjese, si hablamos, por ejemplo, de Débora tuvo una batalla militar, pero Esther, mis hermanos, ella provocó la redención del pueblo judío, anulando un decreto real, ¿me? Y eso es una gran bendición. Yo quisiera ver en Mujer Idónea mujeres que en vez de quejarse, mis hermanos, se levanten en el nombre de Jesucristo y que entiendan este tema y se levanten para revocar el decreto que está sobre un hijo, el decreto que está sobre un esposo que se queda sin trabajo, por un hijo, mis hermanos, que tiene conflictos de familia, que tiene conflictos, mis hermanos, en su personalidad. Que esa mujer se levantara como Esther, mis hermanos, y que supiera las estrategias que esta mujer sabía. Y fíjese que en el libro de Esther no aparece nunca Dios, no aparece, porque hay algo más grande. Mis hermanos, ¿qué dice Pablo? Que nosotros dice que seamos libros, ¿qué? Abiertos, fíjese. ¿Por qué? Porque Dios quiere que seamos mujeres, que en vez de levantarnos a luchar solas, estemos convencidas que tenemos a Cristo en nuestro corazón, que tenemos la presencia del Espíritu Santo, y esa era la diferencia entre Esther. En ella estaba Dios. Fíjese, en ella estaba Dios. Entonces, mis hermanos, y por eso dice, si Dios en nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea que lo primero que tenemos que hacer como mujeres y hombres, si queremos ganar una batalla, es estar seguras que Dios está en nosotros, que el Espíritu Santo vino a nuestra vida, que ahí está, y que el que va a vencer no es usted, ni Maite, ni nadie, es Dios en usted, que con Él haremos proezas, y Él, mire, de ver aplastar a nuestros enemigos. Eso es lo que tenía Esther, que ella estaba convencida quién estaba dentro de ella. Por eso no aparece el nombre de Dios. Recordemos que era la historia de los hebreos, y que estaban guardando una identidad para que no se dieran cuenta los sirios, mis hermanos, que ellos estaban queriendo ganar una batalla. Ellos estaban disfrazados, quisieron hacer un asalto espiritual. ¿Me comprende? Nosotros tenemos que aprender a ser asaltantes espirituales. No que le digamos a todo lo que vamos a hacer para que el diablo se ponga ya en alerta. Las mujeres de Dios que somos luchadoras no avisamos nada. Simplemente asaltamos a Satanás. Lo tomamos de sorpresa, y eso fue lo que hizo Esther. ¿Estamos entendiendo? Y fíjese que una fiesta que se celebra en estos días como una cosa pintoresca que se llama carnaval, surgió de esta fiesta. Porque en las reuniones, mis hermanos, para conmemorar ese día, los judíos y hebreos se presentaban disfrazados. ¿Para qué? Para recordar que lamentablemente por el antisemitismo, los judíos han tenido que andar disfrazados. Se han cambiado hasta de apellido, fíjese. Aquí en Guatemala hay cantidad de gente judía. Vinieron ellos, mis hermanos, y se mezclaron con todos nosotros. ¿Estamos entendiendo? Así es que en todas nuestras venas corre sangre de judío. ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos han tenido hasta que cambiarse apellido.
Por ejemplo, si se tenía un apellido, lo corta y se pone otro para no darse a conocer como judíos. Y entonces ellos se disfrazaban. Y eso lo tomó el mundo para andar diciendo que ellos ahora usaban disfraces. Yo fui una vez a una reunión de las que llegaron disfrazadas. Fíjese, y sería bueno que la próxima vez a esta fiesta vengamos disfrazadas. Todos con disfraces, ¿verdad? Así. Entonces, mis hermanos, vamos a leer aquí la historia de esta mujer tan preciosa para que vayamos analizando algunos aristas de esta mujer. Esther, capítulo 1, del versículo 1 en adelante. Aconteció en los días de Asuero, el mismo Asuero que reinó desde Odu, o sea la India, hasta Cush, sobre 127 provincias. Mis hermanos, aquí me voy a detener. Nunca en su vida usted sea leal solamente a la gente. Aquí hubo algo increíble. Este hombre tenía poder, ¿sí o no? Y sabe que mucha gente se acerca a los poderosos para tener trabajos, para tener protección, para mejorar sus empresas. Un hijo de Dios es vergonzoso que hagamos eso, mis hermanos, porque tenemos un Dios poderoso. Y ese fue el problema de los judíos. Participaron de esa fiesta pagana del rey Asuero porque lo vieron poderoso y querían encontrar en él protección, querían encontrar en él una seguridad. Y con el único que tenemos que tener lealtad se llama ¿qué? Nuestro Padre Celestial, se llama Jesucristo y se llama Espíritu de Dios. Es con los únicos que tenemos que tener lealtad. Así es. Cuando seamos leales a ellos, nunca nos va a acontecer nada, mis hermanos. Todo nos irá bien, toditito nos irá bien. No tenga lealtad para nadie más que para Dios. Por supuesto, seamos correctos con la demás gente, pero la lealtad se la tenemos que tener a nuestro amado Padre Celestial. Y ese fue el error de los judíos. También lo cometieron, mis hermanos, en tiempo de jueces, en capítulo 6. ¿Sabe qué pasa cuando usted es leal a un hombre y usted es hijo de Dios? Dios hace lo contrario. Quizá usted consiga un buen trabajo, quizá usted consiga, mis hermanos, algo bueno, pero Dios al final le quita lo que usted pensó en esa persona, porque tenía que haber buscado a Dios para conseguir lo que quiere, porque Él es el Dios eterno y poderoso. En su mano están los tiempos y las razones, dicen. Así es que tenemos que buscarlo a Él sobre todas las cosas. Entonces, por eso vamos a seguir, hermano. Esther, capítulo 1, verso 2. Sí. Cuando el rey Asuero ocupaba el trono de su reino en el palacio que estaba en Shushan, o sea, Susa, la capital, en el tercer año de su reinado, que hizo una gran fiesta para que todos sus príncipes y sus siervos, para los príncipes de Persia y de Media, para los nobles y los gobernadores de las provincias, para mostrar las riquezas de la gloria de su reino y la magnificencia de su gran majestad por muchos días, 180 días. Al cabo de esos días, el rey hizo para todo el pueblo, tanto para los encumbrados como para los humildes, una fiesta que duró 7 días en el patio del jardín de la casa del rey. Había allí cortinas de fino algodón blanco, velos colgantes de color violeta, sostenidos por cuerdas de lino y púrpura, anillos de plata y columnas de mármol, reclinatorios de oro y de plata, sobre pavimento de mármol, y el alfombrado era de lino fino y de seda. Y les daban de beber en vasos de oro, vasos distintos unos de otros. Y había vino real en abundancia, según la generosidad del rey.
y la bebida era conforme a la ley, que significa decreto, orden, mandato, y a nadie se le obligaba a beber, pues había sido mandato del rey dado a los mayordomos que hicieran conforme al deseo de cada persona. También Vasti, la reina, hizo fiesta para las mujeres en la casa real del rey Asuero. Al séptimo día, estando alegre el corazón del rey a causa del vino, dio órdenes a sus 7 eunucos, Meumán, Bistá, Jarbona, Bigtá, Abagtá, Setar y Jarcas, que servían delante del rey Asuero, que trajeran a su presencia a la reina Vasti con la Keter Malhut, que significa corona del reino, puesta para mostrar la belleza de la reina a los pueblos y a los príncipes, pues ella era sumamente hermosa. Pero la reina Vasti se negó a cumplir la orden del rey enviada por medio de los eunucos. Entonces encendió la ira del rey en gran manera, y el rey consultó con los sabios que conocían los tiempos, porque era costumbre del rey. Los sabios que conocían los tiempos eran los magos, ¿oyó? Y la forma de conocer los tiempos era a través del horóscopo, a través de las estrellas. Esa era la forma en que ellos consultaban. O sea que no había otra forma en ese imperio de consultar algo. Cuando ellos querían saber algo, y por supuesto como consultaban los astros, eran conocedores hasta del tiempo para hacer algo. Así como por ejemplo que salen los magos a veces en la tele y dice, tenemos para el tiempo que no sé qué, que va a ocurrir esto, que va a ocurrir aquello. Ellos conocían tantas cosas que podían suceder a través de los astros, fíjense. Y saben, mis hermanos, que usted tiene que saber hoy algo, que el Señor cuando formó los astros y cuando formó el mundo vegetal, el mundo, todo lo que Él hizo, mis hermanos, lo hizo antes de crear al hombre. Y al hombre le dio potestad sobre todo. Cuando dice la Biblia sobre todo, ¿sobre qué es sobre todo? Sobre todo, hasta sobre los astros. Y entonces, mis hermanos, solo la gente que ignora esto, porque no estudia esos estudios del reino de Dios, esos estudios del misterio del reino de nuestro amado Padre, no sabe, mis hermanos, que los hijos de Dios tenemos dominio. Y usted le puede decir a un astro, imagínese que Josué lo sabía, para o sol, ¿oyó? Podemos hacerlo, mis hermanos, porque tenemos dominio sobre él, pero siempre la gente ha creído que se tiene que someter a lo que digan los astros. ¿Estamos comprendiendo? Qué triste se ha de sentir Dios cuando mira que una persona consulta el horóscopo porque dice, soy Capricornio, soy Acuario, soy aquí. Mis hermanos, el Hijo de Dios no tiene por qué sujetarse a los astros. Los hijos de Dios nos sujetamos al reino de Dios. Tenemos que conocer el reino, tenemos que estar en ese reino. ¿sí? Entonces, cuando el rey Asuero, como era un rey pagano, consultó, lo hicieron a través de los astros. Y ya va a ver cómo es que ellos mueven todo esto. Le voy a decir para el mundo así, de esa naturaleza, qué tiene que ver algunos meses. Por ejemplo, el mes de Nisan tiene que ver, mis hermanos, con la fuerza de la liberación. Y así es. ¿Cuándo ocurre el mes de Nisan? ¿En qué fecha es? En abril. ¿Qué ocurre en abril? Se celebra la Pascua, donde Dios sacó al pueblo de debajo de servidumbre, cuando el Señor lo rescató de mano del faraón. ¿eh? Así es que si usted quiere que Dios rescate a un hijo que esté en drogas, que esté en una situación difícil, pídale a Dios que esa unción que se derrama en el mes de Nisan, usted la pueda aprovechar, pidiéndole al Padre
que salga un hijo de esa servidumbre, mis hermanos, porque es la fecha que señala la redención de Jesucristo, la muerte de Jesucristo, ¿ves? A través de la cruz, mis hermanos. Es en esa fecha que se celebra esa gran fiesta del Pesaj, que se llama la Pascua, y que es nuestro amado Jesucristo. Él es la Pascua de nosotros. Y luego, mis hermanos, viene el mes de Sivan. Es un mes donde usted le puede pedir a Dios sabiduría, ¿me? Pero esta gente, mis hermanos, como era pues pagana, ellos hacían lo contrario en estas fiestas. Y luego en el mes del Shevat, ellos, mis hermanos, en ese tiempo se siembran árboles, porque es el tiempo propicio para siembras de cosas que usted quiere tener. El mes de Elul es un mes, mis hermanos, donde se usa ¿cómo se llama? Que es un mes de compasión. Son esos 40 días que se usan, mis hermanos, para rectificar, porque la compasión, la bondad y el amor de Dios está operando. Imagínense qué hermoso conocer los tiempos. Porque aquí que el pueblo cristiano no le pide a Dios nada de eso, porque no estudia. Inclusive en muchas iglesias dicen que esas fiestas ya pasaron. Sí, ya pasaron, pero hay que estudiar la unción que tiene cada fiesta. ¿Qué le dice a usted cada fiesta? ¿Por qué Dios estableció esas fiestas? ¿Qué unción derramó en cada fiesta? Y entonces, luego, mis hermanos, viene el mes de Adar, que es este mes cuando se celebra el día de Esther, el tiempo del Purim. ¿Sabe qué era la unción que había? De transformación. O sea que es un mes de transformación. Cuando los señores estos paganos se dieron cuenta que era un mes de transformación, decidieron entonces no permitirle al pueblo judío la transformación, sino que eliminarlos. ¿Sí? ¿Estamos comprendiendo? Decidieron eliminar al pueblo de Dios. Y usted, mis hermanos, aunque haya un decreto de que tiene tal enfermedad, de que tiene esto, usted tiene que aprender a luchar la batalla de la fe. Tiene que aprender, mis hermanos, a echar mano de la vida eterna. Entonces vamos a seguir leyendo. Capítulo número 1, verso 13. Y el rey consultó a los sabios que conocían los tiempos, porque era costumbre del rey consultar a todos los que conocían la ley y el derecho. Y los que estaban cerca de él eran Carshená, Shetar, Admatá, Tarshir, Meres, Marsena y Memucán, 7 príncipes de Persia y de Media, que se sentaban en presencia del rey y que se veían con él en el portón del palacio real. Verso 15. Y les preguntó: ¿cómo debo proceder con la reina Vasti de acuerdo con la ley, por haber tenido en nada el mandato que el rey Asuero dio por medio de los eunucos? Entonces respondió Memucán al rey y a los príncipes: la reina Vasti no solo ha hecho lo indebido al rey, sino también a todos los príncipes y a todos los pueblos que hay en las provincias del rey Asuero, porque el proceder de la reina llegará a oídos de todas las mujeres. Mis hermanos, aquí vamos a ver algo. Es importante, mis hermanos, que cuando se levante un pastor, su esposa sea un ejemplo. ¿Estamos comprendiendo? Yo he visto que caen tantos ministerios y tantas iglesias porque la esposa no es la ayuda idónea. Recordemos que tiene que ser, mis hermanos, una ayuda idónea del varón. Tiene que dar ejemplo, mis hermanos, porque lo que la gente está viendo en esa esposa se está ministrando a todas las mujeres que están en ese lugar. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es cierto o no? Tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos, lo que estamos ministrando. Ministrando significa que usted está derramando una unción que las demás mujeres van a imitar. Fíjese, sin que se den cuenta lo van a imitar. En un hogar es la esposa, mis hermanos. Sus hijos están viendo esa relación con papá y mamá, fíjese.
Están viendo, ella está ministrando eso, mis hermanos. Algo que nunca he estado de acuerdo es que en que los hijos participen de los problemas que tienen los padres, en el sentido de que mamá le empieza a contar todo lo que el marido le hace a los hijos. Eso no se puede hacer, mis hermanos, porque empezamos a ministrar. Tenemos que tener cuidado. Mis hermanos, si usted es pastor y tiene su esposa, dígale: mi amor, tú vas a ministrar algo. Es una unción, o puede ser una unción para bien o para mal. ¿Estamos comprendiendo? ¿Y por qué sale esta mujer aquí como la reina Vasti? Porque su presencia significa, mis hermanos, lo que puede cambiar una mujer en una congregación, en un palacio, en una sociedad, mis hermanos. Esa mujer que estamos observando va a tener un cambio total. La esposa de un pastor está ministrando una iglesia. La esposa de un varón está ministrando lo que sucede en su hogar. ¿Qué nos parece, mis hermanos? Por eso aparece Vasti, para que nos sirva de ejemplo a las mujeres, de cómo tiene que ser nuestro comportamiento. Y ahora, mis hermanos, vamos a analizar Esther. ¿Qué tipificaba Esther en esta historia, mis hermanos? ¿A quién representaba Esther ahí? Él era el alma ¿de quién? Del pueblo hebreo. Fíjese, ella es el alma, mis hermanos, del pueblo hebreo. Los hebreos están convencidos de que la única fiesta que va a prevalecer es la fiesta de Esther, porque ella vino a rectificar el pecado de Adán y Eva, ¿no? ¿Qué le parece a usted? Así como fue, mis hermanos, eliminado, por ejemplo, el hombre vencido en el huerto de Dios por Satanás, así esta mujer vino a vencer, mis hermanos, a Amán, que vive en el corazón de tanta gente, mis hermanos, en el mundo. ¿Sabe qué significa Amán? Amán significa el egoísmo, significa esos comportamientos con problemas que tenemos, significa, mis hermanos, ese temperamento lleno de celos, lleno de ira, lleno de problemas, de odio, de rencor. Ese es el Amán. ¿Y qué es lo que quiere Amán hacer con nosotros? Nos quiere ahorcar, nos quiere eliminar, fíjese, quiere eliminar nuestro hogar, quiere que tengamos conflictos en el hogar mío. Porque eso es lo que está tipificando el Amán. En el corazón de cada mujer, de cada hombre hay un Amán. ¿Oyeron, mis hermanos, que es el gran oponente? O sea, el ego, el que se opone al propósito de Dios. Recordemos que él se estaba oponiendo al propósito divino. También hay una Esther, una mujer luchadora, una mujer, mis hermanos, que tiene al Señor en su corazón y que conoce su papel en la historia. También tenemos a un Mardoqueo. ¿Qué hizo Mardoqueo? ¿Qué hizo Mardoqueo en la vida de Esther? Él le daba a ella, ¿qué? Dirección, le daba luz. Siempre tenemos un Espíritu Santo que nos está dando luz, nos está dando dirección. Lo que pasa es que no le ponemos atención. Esther le puso atención a Mardoqueo, porque él era la persona que Dios envió para iluminarla, para llevarla por un proceso correcto, ¿me? Y nosotros tenemos el Espíritu Santo, pero nunca le pedimos nada. Nunca le decimos: Espíritu Santo, ilumíname. Espíritu Santo, enséñame. Dirígeme por el buen camino, Santo Espíritu de Dios, ¿no? Sino que siempre estamos muy ocupados, quejándonos o hablando de los problemas, en vez de seguir la instrucción de nuestro amado Espíritu de Dios. Eso significa, mis hermanos, Mardoqueo. Ahora vamos a ver qué otro personaje falta. Está el rey Asuero. ¿Quién sería él? ¿Qué tipifica el rey Asuero? El dominio que se tiene, el que se sienta en el trono. ¿Quién es? Nuestro amado Padre Celestial. Él tipifica, mis hermanos, nuestro Padre Celestial, a quien no se le debe de desobedecer, fíjense, jamás. Y luego Mardoqueo, el que da dirección, que está hablándonos del Espíritu Santo. Y luego Esther, que es el alma del pueblo hebreo. Entonces, mis hermanos, viendo ya este tipo de personajes, vamos a seguir con la historia de Esther, pero vamos a ir a otro capítulo, para que vea usted, en la palabra de Dios, mis hermanos, vemos hombres que confiaron no en Dios, sino que en otras cosas. Y vemos el resultado fatal. Abraham
¿Confió siempre en Dios? ¿Quién me dice? Abraham, mis hermanos, cuando hubo hambre, ¿qué hizo? ¿Por qué no se arrodilló? ¿Por qué no le preguntó a Dios por qué había hambre? ¿Qué cree que hizo Abraham? Descendió a Egipto. ¿Ya veo? Descendió. Un hombre de Dios, una mujer de Dios no tiene que descender a lo pagano, ¿oyó? Sino que se tiene que hincar y pedirle al Espíritu Santo que la ilumine. El Espíritu Santo es el que conoce la mente del Padre. ¿Acaso no sabrá Él dirigirnos? ¿Acaso no sabrá lo que hay en la mente de Dios, mis hermanos? ¿Quién me dice si el Espíritu Santo conoce la mente de Dios? ¿Se dan cuenta? ¿Y por qué entonces hacemos lo contrario? Pedimos consejo, pedimos que alguien nos aconseje, y es el Espíritu Santo el que nos va a dirigir, porque conoce lo que hay en lo más profundo de la mente del hombre y en la mente de Dios, ¿no? ¿Verdad que qué interesante? Y Isaac, ¿qué dicen ustedes? ¿Le falló a Dios? Hizo lo mismo de su padre. Cuando hubo hambre, ¿qué hizo Isaac? Descendió también a Egipto. Lo imitó hasta diciéndole a la esposa que dijera que eran hermanos. Mire hasta dónde llega la imitación, para que veamos qué importantes son las acciones de un padre correcto o incorrecto. ¿eh? Y ahora vemos, mis hermanos, a Jacob. ¿Qué pasó con Jacob? ¿Confió en Dios? Él confió en su madre. Y eso le permitió el exilio de 22 años más 14 que estuvo estudiando. ¿Cuánto tiempo fue? 36 años fuera de su casa, mire. Qué terrible, mis hermanos. Se sufren las consecuencias cuando no somos leales a Dios, cuando no confiamos en nuestro Padre Celestial. Por eso dice el Proverbios 3, fíate del Señor tu Dios con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconoce a Dios en todos tus caminos, en todo lo que te pasa, para que Dios pueda enderezar tus caminos torcidos. Si yo no pienso que Dios está presente en todo lo que yo hago, ¿cómo va Él a poder enderezar mi vida, mis hermanos? Tenemos que aprender a confiar en Dios para que Él venga a enderezar mis pasos. ¿Y qué dicen de José? José confió en Dios. ¿Confió en Dios José? ¿Qué hizo José? Él no confió en Dios tampoco. ¿Y sabe por qué? Porque estando preso, fíjense mis hermanos que el tiempo de estar preso él no era un gran tiempo. Pero ¿qué hizo José cuando el copero se iba a presentar delante del rey? ¿Qué hizo él? ¿Ah? Le dijo, acuérdate de mí, o como quien dice, por favor ahí me conectas con el rey y le hablas de mí. Y eso hizo que Dios lo dejara más tiempo en la cárcel. Porque tenemos que confiar en Dios y no en el hombre. Dice la palabra, bendito el hombre que confía en Dios. Maldito aquel cuya confianza es en el hombre. ¿Ven? Entonces aquí estamos hablando de una historia de lealtad, del pueblo de Dios, de Esther, de Mardoqueo, en nuestro amado Padre Celestial. ¿Será que Esther confió en Dios? Sí, confió. Ella puso su mirada en Dios. Y entonces, mis hermanos, miremos qué barbaridad, fíjese, cómo este varón le pudo pedir a un copero que lo recomendara. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que confiar en Dios siempre, siempre, siempre. Y vamos a leer ahora el capítulo 3 de Esther, para que miramos cómo se desarrolla esta historia. Mis hermanos, ¿qué hizo más Esther, mis hermanos? ¿Qué problemas vemos aquí girando alrededor de esta historia? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Esther también, mis hermanos, que la llevó a ser una mujer tan especial? Dice la palabra que se sometió, ¿cuánto tiempo? 6 meses, mis hermanos, para que ¿qué le hicieron a Esther? Mis hermanos, hay gente que no se somete, pero ni un día a Dios. El Señor quiere tratar con ella y ya está llorando, pidiendo quien ore por ella. Y Esther no hizo eso.
Dice la palabra que fue llevada, mis hermanos, al cuidado del encargado de las mujeres. ¿Usted cree que Dios no pone un encargado de usted, hermana? Para que la pongan linda, para que la cambien, para que le cambien la mente, que le cambien el alma, que le cambien el corazón. ¿Será que Dios no puede llegar a ese fondo? ¿Qué hizo usted? ¿Puede hacerlo Dios? ¿Y por qué no se somete al cuidado de Dios? ¿Sabe que hoy le pedía yo a mis hermanos a Dios? Porque como es tiempo de pedir transformación, mire, es tiempo de pedirle a Dios una transformación. Señor, quita aquellos aspectos de mi vida que le hace daño al ser humano, pero que más daño me hacen a mí. Porque yo sé, mis hermanos, que todos tenemos un amán que nos quiere mentir y engañar. ¿Oyó, mis hermanos? Todos tenemos, ¿qué? Un amán que nos quiere mentir y nos hace sentirnos tan buena gente. Gracias a Dios que nunca me he sentido buena gente. Me he sentido una mujer como todas, con defectos. Lo único que sé es que sí amo a Dios con todo mi corazón, que lo amo sobre todas las cosas. ¿Oyó? Eso sí. Entonces, mis hermanos, ¿qué hizo Esther? ¿Sabía ella que tenía todavía defectos? Sí, mis hermanos, ella lo sabía. Entonces se dejó que hubiera una transformación en su vida. Pasó por un proceso de cambio. ¿Qué fue lo que le hicieron a ella? A ver quién me dice, ¿qué fue lo que usaron para cambiarla a ella? ¿Usaron qué? Primero usaron otras cosas. ¿Qué usaron en el caso de Esther? ¿Ah? Mirra, mis hermanos, habla le quitaron toda esa tristeza que venía de Babilonia. Recordemos que Esther era huérfana. Una persona huérfana, ¿será que anda tan feliz por la vida? Hay un vacío en su corazón, hay una tristeza, hay un dolor sea como hayan muerto sus padres o si la abandonaron. Mis hermanos, ella había ido con el pueblo de Israel, que fue llevado cautivo a Babilonia. Y entonces ella había regresado de Babilonia, fíjese, con Mardoqueo. Era una mujer que tenía tanto dolor en su alma. Y su primo Mardoqueo la había adoptado para cuidarla, mis hermanos. Entonces por eso ella se tenía que someter para que le quitaran ese dolor, esa amargura, esa tristeza. ¿Por qué no le dice usted este día al Señor, hoy que empiezan esos 40 días del mes de Elul? Señor, perdón, del mes de Adar, ayúdame, Padre, ayúdame, por favor. Quita esa tristeza de mi alma, quita ese dolor de mi corazón, quita esos recuerdos que me atormentan de niña. Por favor, Padre, quítame esos recuerdos de recordar a un padre que se portaba de esta manera. Por favor, Padre, ayúdame. Ese recuerdo que tengo de mi infancia, de mi niñez, de mi adolescencia. Digámosle al Padre tan maravilloso que nos ayude, mis hermanos. Él sabe cómo hacerlo. Él sabe qué hacerlo. No seamos tan ignorantes, mis hermanos. Lo peor que el pueblo de Dios tiene que tener es la ignorancia, fíjense. Es lo peor que puede tener, porque se deja engañar de las circunstancias de Satanás. No sabe quién es su Dios sobre todas las cosas. Entonces yo le pedí hoy a Dios, Señor, que mi alma se someta a ti. Que aquellas cosas que ni yo miro, que tengo, pero tú sabes que hago daño a otras personas, que hacen daño a mi prójimo, por favor quítamela, Señor. Esther capítulo 3 verso 1 dice: después de esto el rey Asuero engrandeció a Amán, que también significa el Señor de las multitudes, hijo de Amadata, Agageo. Lo enalteció y lo puso sobre los príncipes que estaban con él. Y todos los súbditos del rey que estaban a la puerta del rey se inclinaban y rendían homenaje a Amán.
Mis hermanos, sabe que esa historia es importante, porque a veces en la vida sufrimos por esto. Usted es buen empleado, cumple con todo su deber en una empresa, pero como que el Satanás trabajara, mis hermanos, en el corazón de su contratador, que hace que no mire lo que usted hace de bueno, fíjese, y lo que hace alguien malo se lo aplaude. Fíjese que yo era una niña, pues estuve en un internado tenía 11 años, yo estaba en un internado de jovencitas, y me recuerdo, mis hermanos, que habían unas muchachas que eran muy groseras, muy abusivas. A veces estaba yo sentada así estudiando y lo hacían a propósito. Como una de ellas era bien así gordita, pasaba, como que no se daba cuenta. Y me pasaba tirando, fíjese, y a veces caía yo acostada. Y cuando uno le decía a las inspectoras y a las encargadas del colegio, ¡ay, es que tan chillona que eres tú! ¿Y sabe por qué se los aplaudían? Porque ellas les regalaban dinero, les regalaban crema, les regalaban frutas, les llevaban queso, les llevaban huevos de patio. Mis hermanos, y esto es lo que pasa casi siempre en la vida, que usted mira que aquel hijo que se porta mal es el que más, como que tu papá lo quisiera más, ¿verdad que sí? Y a veces no es eso, sino que es el que más preocupa a los padres, pero da la sensación que así es, y nos sentimos en medio de un lugar con injusticia. Y así fue la vida de Amán y Mardoqueo, mis hermanos, que Mardoqueo hizo cosas buenas y no se lo tomaron en cuenta. Y le advirtió al rey sobre un asesinato que querían cometer con él, y el rey como que lo ignoró, porque Satanás se encarga de esto, se encarga de evitar que como padres, como líderes, nos demos cuenta de aquellas mujeres y hombres valiosos. ¿Sabe usted que es cierto eso? Empezamos a hacernos cargo de gente que no tiene por qué interesarnos tanto. Fíjese qué tremendo. Entonces, a veces cometemos injusticias por eso. Por eso fue que le pidió Salomón al Señor, a nuestro Padre, dame sabiduría y ciencia. ¿Para qué? Para juzgar a tu pueblo con justicia, ¿no? ¿Me estamos comprendiendo, mis hermanos? Entonces, esta era la historia que se trata en este personaje, mis hermanos. Que a veces nosotros vemos gente que está haciendo lo bueno y dice, pero ¿cómo te despidieron, mi hijo? Y fíjate, mamá, que al que como es de abusivo, ladrón y mentiroso que llega tarde, lo subieron. Y eso fue lo que pasó aquí. Tal vez a usted le ha pasado esto, y le quiero pedir de corazón que usted se lo entregue a Dios este día. Que le diga, Señor, quita de mi alma ese dolor. Quita de mi alma eso que siento. Porque, Señor, yo he querido hacer todo lo mejor y nunca se han fijado en mí. Como que pasar inadvertido lo que yo hago para bien. Y se toma en cuenta aquellas personas que están haciendo cosas que no te agradan. ¿Verdad que es cierto? Entonces tenemos que entregarle esas áreas a nuestro amado Dios y Todopoderoso. Y por eso aquí dice en el capítulo 3. Verso 2. Y todos los súbditos del rey que estaban a la puerta del rey se inclinaban y rendían homenaje a Amán. Sí. Pues así lo había dispuesto el rey. Pero Mardoqueo ni se inclinaba ni le rendía homenaje. Verso 3. Entonces los súbditos del rey que estaban a la puerta del rey preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué desafías la orden del rey? Y ocurrió que ellos, tras preguntárselo todos los días sin que él les prestara atención, se lo dijeron a Amán para ver en qué pararía la postura de Mardoqueo, por cuanto él les había dicho que era judío. Sí. Vamos a leer ahora, mis hermanos, Esther 4, del 5 al 13. Y vamos a remarcar el versículo 14. Entonces Esther hizo llamar a Atag, uno de los eunucos del rey, que había sido puesto para servir a la reina, y le ordenó que fuera a Mardoqueo y le preguntara qué era lo que sucedía y por qué. Salió pues Atag hacia Mardoqueo a la plaza de la ciudad
que estaba frente a la puerta del rey. Y Mardoqueo le informó todo lo que había acontecido y la cantidad de plata que Amán había prometido pesar y destinaría a los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. También le dio la copia del decreto que habían salido del palacio de Susa para que se la mostrara a Esther y le dijera que fuera ante el rey a suplicarle e interceder por la salvación de su pueblo. Verso 9. Entonces Atag entró y contó a Esther las palabras de Mardoqueo, y le respondieron Esther a Atag dándole un mensaje para Mardoqueo. Verso 11. Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben bien que cualquier hombre o mujer que venga al rey en el patio interior sin ser llamado, no hay otra ley que se le aplique sino la muerte, a menos que el rey le extienda el cetro de oro para que viva. Y yo no he sido llamada para que entre a ver al rey en estos 30 días. Verso 12. Y él hizo saber a Mardoqueo las palabras de Esther. Verso 13. Entonces Mardoqueo dijo que respondieran a Esther: no piensen que solo tú escaparás entre los judíos, solo por estar en la casa del rey. Verso 14. Por cuanto si en este momento callas, vendrán ayuda y liberación de alguna otra parte para los judíos, pero tú y la casa de tu padre serán destruidos. Mis hermanos, yo quisiera hacerles una pregunta a todos. Cuando han tenido problemas, mis hermanos, ¿qué ha hecho usted por un hijo? ¿Qué ha hecho por un esposo? ¿Qué ha hecho por un jefe? ¿Qué ha hecho usted? ¿Ha tenido el valor, mis hermanos, de llegar a la presencia de Dios, interceder por esa persona? Fíjese que a mí como cosa extraña me ha puesto Dios a hacer algo en los últimos días. No sé por qué me lo ha pedido, pero yo lo he hecho. Que interceda por una parte de población que no entiendo por qué me lo pide. Pero Él me lo puso en mi espíritu y lo tengo que hacer. Y tengo que hacerlo todos los días. Aunque yo no piense, cuando me doy cuenta, antes de levantarme, ahí está en mi pensamiento eso, ¿no? Tenemos, mis hermanos, que aprender. Imagínense que solo comentamos: ay, que fíjese que mi jefe tal cosa le pasó, y para eso estamos en ese momento ahí, mis hermanos. Usted no llegó a esa empresa por casualidad. Usted no llegó a una casa a casarse con un hombre por casualidad. Eso no es casualidad. Su llegada a ese lugar fue con un propósito, mis hermanos. Quizá es su propósito divino. ¿Y qué va a hacer usted, mis hermanos, con ese hogar que se está destruyendo? Es fácil decir: me voy a divorciar. Pero ¿qué va a hacer usted, mi hermano? Ese hijo que se está desviando, lo voy a mandar a Estados Unidos para que no se den cuenta. Usted está como madre en ese momento porque Dios la puso ahí con un propósito. Ese es el propósito para el cual nació usted quizá. No puede pasar inadvertido ese momento, mis hermanos. Mira a esa hija que está perdiéndose, mis hermanos. ¿Qué ha hecho usted? Se ha atrevido a pasar ese patio interior. ¿Sabe qué es ese patio interior? La distancia, mis hermanos, donde usted se puede conectar con Dios y se puede conectar con el mundo. Mire, ella tenía que atravesar ese espacio. Ella tenía que cruzar, y a mucha gente no le gusta pasar ese espacio, ¿ven? Le gusta, mis hermanos, estar siempre en la comodidad de su casa. Y a veces tenemos que tomar una decisión radical de pasar un espacio para postrarnos ante la presencia de Dios, para pedirle a Dios su presencia, su intervención divina en ese caso.
Mis hermanos, usted piensa que va a llegar a la presencia de Dios, gloria a Dios, fui buena madre, pero viste cuando tu jefe tuvo problemas y ¿qué hiciste tú? ¿Crees tú que no estabas ahí para algo, por algo? Para eso estabas en esa empresa. Para eso naciste en Guatemala, para interceder por el presidente, para interceder por todas las personas que están en eminencia. Tú estás en Guatemala para eso. Intercedimos, le pedimos a Dios sabiduría para las autoridades. Si estamos en Guatemala, tenemos esa misión en la vida. Si estamos en un hogar, estamos ahí no por casualidad, estamos con un propósito. ¿Por qué me escogió a mí ese esposo para que fuera su esposa? Para que yo lo ayude. Soy su ayuda idónea. Tengo que interceder por él hasta que yo mire el cambio en su corazón. No porque me conviene, sino que por ese varón que se lo merece, porque es mi esposo. ¿Qué dicen ustedes? Tenemos que hacerlo, mis hermanos. Ya basta de quejarse. Usted vaya a la presencia del Padre. Atrévase a pasar ese espacio. Atrévase a hacer un ayuno. Mis hermanos, Esther usó las estrategias espirituales, las armas de la luz, que mucha gente se le olvida. Le voy a decir qué estrategias usó esta mujer para que usted las use y va a ver los milagros y prodigios. Por eso esta mujer es reconocida por todos los hebreos, porque saben que ella fue la que provocó la redención del pueblo de Israel a través de anular un decreto que el rey había dado. Fíjese. Ella usó varias armas espirituales, mis hermanos. Fíjese. Aquí estamos, mis hermanos, en esta tierra, porque Dios nos mandó a esta nación para llevar luz. Mardoqueo tipifica el que daba luz al pueblo de Israel en ese momento. Así como lo hizo Moisés también en su momento, mis hermanos. Así como lo hace nuestro amado Jesucristo en este momento, ¿sí o no? Pero nosotros también somos armas de luz. Entonces, esta mujer usó algunas estrategias que yo les voy a decir ahora, que son necesarias e interesantes que las conozcamos. Fíjese pues, primero convocó ¿a qué? A un ayuno. ¿Y qué hizo ella también? Hizo algo, mis hermanos, que a nosotros nos cuesta entender. ¿Qué preparó ella para darle a todos los que estaban ahí? ¿Qué preparó Esther? ¿Qué? Un banquete, mis hermanos. Usted sabe, mis hermanos, que a veces las dádivas tienen mucho poder espiritual. Darle al enemigo, mis hermanos, dádivas. A veces decimos, no, es que él habló de mí, ¿para qué lo voy a ayudar? Sí, lo tiene que ayudar. ¿Ya vio? Porque dice que las dádivas del hombre le ensanchan el camino y lo lleva hasta los grandes. ¿Vio? Antes de presentarse, hizo un banquete, mis hermanos. Ese banquete movió el mundo espiritual. Ese ayuno movió el mundo espiritual. Fíjese. Hay armas que mueven el mundo espiritual. Ayudar a alguien en momentos de aflicción mueve el mundo espiritual. ¿Qué iba a hacer Esther? Estaba decidida a ayudar a su pueblo, ¿eh? Y esa sola decisión ya estaba moviendo el mundo espiritual. Cuando usted, mamá, decide ayudar a un hijo, son sin juzgarlo, ayudar a un esposo para que salga de algo sin juzgarlo, sin estar llamando a nadie para decirle cosas de él, es cuando usted verdaderamente es una ayuda espiritual. Ahí es donde usted va a mover el mundo espiritual. Hay una mujer aquí que un día me dijo, fíjate, Maite, que mi hija se fue de la casa, me dijo primero, y después me dijo, mi hija regresó. No sé qué hacer. ¿Sabes qué? Le dije, ámala. Y ahora le vas a lavar la ropa. Y ella se quedó sorprendida. Le vas a lavar la ropa, pero con mucho amor. Lo vas a hacer con mucho amor. Trátalo con un amor como nunca lo has tratado. Para que vea
para que sienta el amor. A veces un hijo rebelde está así porque no tiene amor, no siente que es amado. Siente que su madre no lo ama, que su padre tampoco lo ama, y se empieza a volver rebelde. Ámala tú, le dije, no le digas nada, ámala y lávale la ropa. ¿Sabe qué es lavarle la ropa a nivel espiritual? Es lavarle la conducta, porque dice la Biblia que la ropa de los santos son sus acciones, su conducta. Y aquí está esa mujer. ¿Y qué cree que pasó con esa hija? Ha tenido un cambio total. ¿Ya vio? Un cambio total. Mire qué hermoso. Puede decirle a una mujer algo tan simple, pero con tanto contenido espiritual, porque el amor que ella le está dando a esa hija está moviendo el mundo espiritual para que Dios la cambie. ¿Ven? Ella no, aunque no se hinque para decirle, Padre, cambia a mi hija, esa sola acción está moviendo ya al mundo espiritual para cambiarla. Eso ya está haciendo algo en el mundo espiritual, fíjese, para que su hija tenga un corazón diferente. Yo sé que ella se siente amada ahora. También la oración, mis hermanos, que hizo Esther, la oración que hicieron los de Nínive para cambiar un decreto también, ¿sí? Aunque eran unos paganos, pero Dios los escuchó porque oraron y ayunaron al Señor. Leer la palabra también mueve el mundo espiritual. ¿Sabe qué mueve tanto el mundo espiritual? Cuando usted, mujer, tenga un conflicto, usted varón, y haga un ayuno de silencio. No voy a quejarme, no voy a señalar, no voy a juzgar, no voy a criticar a mi esposo, a ese hijo, a mi jefe. No lo voy a hacer. Voy a hacer un ayuno de silencio. Solamente la voy a bendecir. Voy a hacer lo que dice Jesucristo, demostrando que verdaderamente soy hijo de Él. Bendice al que te maldice. Ora por el que te hace daño. Porque si haces esto, demuestras que tú verdaderamente eres hijo de Dios, ¿no? Es la forma de vencer al diablo sin palabras, ¿no? ¿Sin qué? Palabras. Solo un pensamiento de amor. Mis hermanos, la historia nos habla de un hombre que ganó una batalla sobre una nación poderosa solamente por el silencio. Su nombre era Gandhi. ¿Vio? Él usó la paz. La gente no sabe lo que es la paz. Y el Dios de paz aplasta la cabeza de cualquier serpiente. Cuando usted, en vez de agarrar la polémica, se queda callado y lleva las cosas en paz, no dice nada, no ofende, no critica, no juzga, mis hermanos, empieza Dios a moverse de una manera espectacular. Y este hombre venció un gran imperio, mis hermanos, el imperio británico. Y sabe que liberaron a una nación que era la India, solamente con el recurso más poderoso. Por eso Dios le decía a la gente que sí venía a enfrentar a serpientes y escorpiones. Cuando tú vayas a un lugar a enfrentarse con serpientes y escorpiones, antes de entrar, di paz. La paz va a paralizar al enemigo. Le va a quitar las armas espirituales que pueda tener, ¿no? ¿Oyeron, mis hermanos? Y este hombre usó esas armas poderosas, al igual que Esther. Se quedó callada, solo actuó, pero ella sabía que Dios estaba en ella. Entonces, mis hermanos, al extremo que Dios le dijo a Esther que le pidiera lo que ella quería. ¿Quiere usted que el rey le diga a usted, el rey de gloria, pide lo que quieras que yo te dé? Mire, ¿por qué le ofreció a Esther eso? Porque ella tenía una cualidad que necesitamos los seres humanos. Por eso le digo que el ayuno más poderoso que puedo decir hoy es la paz, el silencio. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Esther no ofendió a nadie, se quedó callada.
Ese era el espacio que tenía ella que atravesar, mis hermanos. Quedarse callada para tener un éxito rotundo como el que tuvo. Y eso lo dice también Isaías 58. Cuando tú dejes de señalar, cuando dejes de criticar, cuando dejes de acusar a la gente, entonces el Señor brillará como la aurora y te dirá, heme aquí. ¿Ya vio? Así es Dios, esa es su naturaleza. Si usted quiere ser como Dios, tiene que tener su naturaleza, ser compasiva, ser generosa, ser bondadosa, ser misericordioso, varón. Son las armas más poderosas de nuestra lucha. ¿Estamos comprendiendo? Hoy le exhorto a varón y mujer a que use esas armas poderosas. Úselas, por favor. A mí me decía la Yoli cuando llegaba a mi casa, yo no entiendo, Maite, cómo te puedes quedar callada en la forma que te habla tu esposo. Estoy usando la arma más poderosa, que es el silencio, que es el quedarme callada, que es el mandarle paz a esa alma atormentada. ¿Ya vio? ¿Por qué cree que te ataca un varón, que te ataca una mujer? Porque su alma no tiene paz. ¿Verdad que es cierto? Y qué hermoso que te quedes callada, solo mandándole pensamientos de paz y amor. Vas a ver cómo esa alma empieza a cambiar. Amado Dios, te doy gracias por este tema tan lindo, que ha apasionado mi alma, Padre. Cuando yo leí ese libro y lo entendí, Señor, de una manera diferente, yo me puse a pensar, Señor, qué hermoso eres tú. Gracias, Jesús, por darme la oportunidad de compartir este tema tan hermoso y precioso. Yo solo quiero, mis hermanos, que tomemos un momento y usted haga algo. Dice la palabra que nuestro enemigo, ¿dónde está? ¿Debajo de qué? De nuestros pies. Levante la mano a quienes les dieron un yeso. ¿A quiénes les dieron un yeso? A todos les tenían que haber dado un yeso. ¿Sabe para qué es este yeso? Hoy usted va a poner debajo de su pie, en la suela de su zapato, lo que le ha provocado problemas por muchos años. Sea la ira, sea la angustia, la depresión, la enfermedad, la escasez, lo va a poner y va a decretar como Esther. ¿Yo? Va a sacar un decreto que va a cambiar su historia. Y le va a decir, mira, ahora estás debajo de mis pies. Y la que tiene el dominio sobre ti soy yo, no tú sobre mí. ¿Estamos de acuerdo? Usted póngase lo que le ha molestado, lo que le ha hecho daño, lo que le ha perjudicado durante toda su vida. Póngase ahí los nombres, en la suela del zapato, porque la Biblia dice que el enemigo está debajo de nuestros pies. ¿Oyó? Y se lo marca. Este era un ejercicio que hace el pueblo hebreo en esta fecha. Y cuando camina y se va para su casa, a la noche cuando ya se vaya a acostar, mírese a ver qué dice debajo de su suela. Ya desapareció. Porque así son eliminados los hijos del diablo. Así quedan eliminados debajo de nuestros pies esos argumentos del diablo, esos comportamientos del diablo, esa ira que no puede ser más que satánica, esa escasez, esa pobreza, ese desempleo. Póngaselo debajo de los pies y decrete que este día Dios cambia toda su vida, que este día quede eliminado el enemigo. Yo voy a pensar en el nombre de Dios, que es para eliminar a los enemigos. Yo sé cuál es ese nombre de Dios en el hebreo. Y voy a pensar en ese nombre de Dios para mandar un pensamiento sobre toda esa congregación. Y ese nombre de Dios va a eliminar totalmente al enemigo. Por eso póngase lo que a usted le ha hecho daño. Escríbalo en la suela.
Solo ponga ira, enojo, escasez, pobreza. Póngalo debajo de su piel. Póngase en cada zapato un nombre o los que quiera. Y luego se para y usted le dice: ahora estás bajo mis pies. Yo tengo dominio sobre ti, no tú sobre mí. Y cuando alguien le diga: fíjate que el signo de tal y tú eres de ese signo, no, Señor, yo tengo dominio sobre los astros, porque yo fui criado y Dios me puso a dominar sobre todo. ¿Verdad qué hermoso? Te damos gracias, Padre. Gracias, Señor. Seamos atrevidos y hagamos ese ejercicio hoy. Te damos gracias, Padre, porque declaramos, Padre, que todos esos comportamientos humanos que nos han hecho tanto daño, ahora están debajo de nuestros pies. Y que no te van a dominar a ti, sino que tú tomas dominio hoy sobre ese comportamiento, sobre esa situación que no has podido dominar. Te damos gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor. Y mientras usted escribe y todo, oiga esta alabanza hermosa, óigala. Te damos gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias por sintonizarnos. Lo esperamos en el próximo